Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más, que Dios les bendiga en esta sección nueva llamada Cuéntame tu historia, el podcast en el cual estaremos invitando personas para que nos cuenten su historia y nos cuenten un poco de su testimonio. El día de hoy estamos esperando a nuestra invitada, Karina García, pero antes vamos a iniciar con este texto en Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pues bueno amigos, ya estamos aquí dando inicio a este podcast con nuestra invitada especial, Karina García, la cual nos va a estar compartiendo un poco de su testimonio y sobre el lanzamiento de su nuevo libro. Y así como se llama nuestro proyecto o nuestra sección, Cuéntanos tu historia, así le digo a nuestra invitada, cuéntanos tu historia. Dios les bendiga. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Es un privilegio, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene grandes cosas para ustedes y sabemos que este proyecto que están iniciando será de gran bendición para muchas personas. Y pues bueno, voy a empezar a contarles un poquito de mi historia. Como se llama la sección Cuéntame tu historia, yo vengo a contarles un poco de mi historia, esperando que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Y pues bueno, empezaré por contar. Soy la sexta de 7 hermanos. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Y bueno, a partir de ahí creo que inicia una nueva historia, inicia una nueva Karina. Años después, años más tarde, me di cuenta que esa Karina de los 5 años anteriores había pasado por fracturas que la hicieron cambiar, ¿verdad? Muchas veces pasamos por circunstancias que transforman nuestra vida, que nos llevan a cosas diferentes. Y bueno, ahí a partir de los 5 años creo que inició mi historia. A partir de los 5 años inició el principio de lo que hoy somos, ¿verdad? Y bueno, puedo decir que durante ese tiempo, aunque no conocíamos a Dios o no conocía de Dios, estoy segura de que Él estaba con nosotros, ¿no? Él estaba conmigo. Como menciono, no lo conocía porque realmente no había esa relación. Sin embargo, nunca estuvimos solas. Años después y conforme pasa el tiempo y platico con mi familia, nos damos cuenta de que verdaderamente Dios estaba ahí, ¿verdad? Si el día de hoy podemos estar aquí, estamos de pie y puedo estar compartiendo, es porque Dios estuvo conmigo, porque nunca me dejó sola. Y como un pequeño testimonio, todos los días a la hora que teníamos que levantarnos, mi hermana y yo, para irnos a la escuela, no poníamos un despertador, pero había una voz que nos decía, ya es hora. Y en ese momento nos levantábamos. Yo pensaba que era la única que lo escuchaba. Ahora que platico con mis hermanas, resulta que las 3 hermanas que vivíamos en ese tiempo juntas, escuchábamos esa voz que nos despertaba todos los días en la mañana. Y hoy entiendo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo que desde siempre estuvo con nosotros, que estuvo cuidando de nosotras. Y pues si el día de hoy estoy aquí, no puedo decir que fue porque yo hice cosas, porque yo luché, porque yo me esforcé, sino por la gracia y misericordia de Dios. Sí, así es. Como dice el texto lema de Jóvenes en Acción, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces hay situaciones que vivimos en el pasado que no comprendemos por qué sucedieron, cosas que son inexplicables, pero tiempo después nos damos cuenta que es Dios el que está ahí con nosotros. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido. Así es, y fíjate que yo me di cuenta de ese cambio radical que hubo entre Karina antes de la muerte de su madre y Karina después, ¿no? Karina después, hasta años, pasaron 40 años para que yo pudiera darme cuenta que una parte de esa Karina se había quedado en el pasado, que una parte de esa Karina había dejado de existir. Y fue porque sabía yo que había algo que que había una Karina, sabía que estaba alguien, porque debía haber sentido esa parte. Sabemos que quienes somos nacimos y traíamos algo, ¿verdad? Yo creo que esa esencia.
me empiezo a preguntar, empiezo a indagar porque empezó esa inquietud en mí, empiezo a indagar y yo empecé a preguntar, bueno, ¿cómo era yo antes, no? ¿Quién era yo antes? Y cuando me empezaron a decir cómo era yo antes, me di cuenta que esa Karina se había quedado allá, que a partir de la muerte de mi madre, que fue algo que me marcó mucho y que hasta hace poco era un área que no había sanado. Y recuerdo que cuando contaba la parte de mi madre, siempre recordaba perfectamente el día de su muerte y de su funeral. No tenía otro recuerdo más que eso, no había otro recuerdo en mi mente más que el día en que ella murió y el tiempo que se estuvo velando hasta el momento en el que de su sepultura, ¿verdad? No había otro recuerdo en mi mente, no recordaba si había jugado con ella, no recordaba si había hablado con ella, no recordaba si me abrazó, si no lo hizo, solamente recordaba ese momento. ¿Por qué? Porque había sido un momento que me había marcado, que había marcado mi vida y que todavía al día de hoy, hoy lo puedo contar, ¿verdad? Hasta hace unos años, y fue 1 o 2 años, que descubrí esa parte y me di cuenta que esa Karina aún estaba lastimada, ¿no? Que esa Karina le faltaba por superar esa muerte porque era el único recuerdo que tenía de su madre. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que echemos sobre Él nuestras cargas y Él nos va a hacer descansar. Y yo creo que tuve que echar esa carga que yo traía de años. Era una carga que yo traía de muchísimos años y que tuve que entregarse, tuve que darme cuenta, tuvo que el Espíritu Santo decirme, ¿sabes qué, Karina? Esta área tienes que cambiarla. Esta área tienes que soltarla para poder avanzar. Queremos recibir cosas nuevas, pero para recibir lo nuevo tenemos que soltar nuestro pasado, ¿no? Esa era parte de un pasado que me había marcado y lo tuve que soltar, ¿no? Tuve que dejarlo atrás. Dolió porque fue enfrentarnos nuevamente a ese momento. Dolió porque fue llorar ese momento como si fuera presente, ¿no? Tuvimos que llorarlo nuevamente, hubo la necesidad de llorar para poder soltar, pero pues gracias a Dios esa área fue sanada, ¿no? Esa área ya, puedo decir el día de hoy, puedo contarlo y me di cuenta que esa área había sanado cuando al hablar de ello ya no tengo tan clara esa imagen que tenían. Antes hablaba de ello y claro que estaba el dolor y claro, esa imagen estaba tan clara y hoy se ha ido borrando poco a poco. Hoy se ha ido borrando y hoy sé que ha sido Dios, ¿verdad?, que ha venido a traer esa sanidad. Solo definitivamente no podemos. Solos podemos intentar muchas cosas, podemos reprimir, podemos hacernos creer a nosotros mismos que estamos sanos, que eso ya no nos duele. Sin embargo, el dolor ahí está, ¿no? El hecho de que no lo llores no significa que no lo hayas reprimido. Y en lugar de reprimirlo, aprendí que tenemos que sacar todo aquello que nos lastima. Sí, así es, pues muchas veces hay situaciones que marcan nuestra vida, que a veces no le tomamos la importancia y pensamos que ya quedó en el pasado, pero eso es como una espina que se queda clavada en nuestro corazón y tenemos que sacarla para poder seguir adelante. Para ustedes que no nos conocen aún, pues ella es mi tía, entonces nosotros platicando con mi madre me platicaba que durante un tiempo, mientras sucedió lo del fallecimiento de mi abuela, mi tía dejó de hablarle a todos completamente, dejó de hablar por ese suceso que la dejó tan marcada y fue como un trauma, pues apenas era una niña. Sí, efectivamente, fíjate que yo recuerdo tan claramente, o recordaba, ahorita ya el recuerdo ha sido un poquito, ya es un poco más borroso, pero recordaba, podía narrarte exactamente lo que había sucedido porque yo estuve ahí en el momento del fallecimiento. Recuerdo que me sacaron y sí recuerdo que dejé de hablar, no recuerdo cuánto tiempo dejé de hablar, hasta años después que mi padre me dijo que ellos pensaban que yo ya no iba a volver a hablar porque que a lo mejor había sido tan grande el trauma y que ya no iba a volver a hablar hasta que volví a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, eso fue algo que me dañó y que me marcó tanto que causó inseguridades en mí, ¿verdad? Eso fue algo que en el momento a lo mejor ellos vieron, dejó de hablar y luego volvió a hablar, ¿no? Pero no vieron el daño que había dentro de mí, ¿no? Eso fue algo que me marcó y que me siguió por muchísimos años. Era algo que me costaba relacionarme con las personas, me costaba hablar, me costaba tener una comunicación con personas desconocidas, me costaba muchísimo trabajo
porque yo creo que había inseguridades, había temores, había cosas del pasado que yo no me había dado cuenta. Si el día de hoy estoy aquí y puedo hablar frente a una cámara, es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Si el día de hoy me ha tocado compartir la palabra, ha sido por misericordia de Dios, y ahí fue donde pude darme cuenta que verdaderamente Dios había estado trayendo sanidad a mi corazón. A veces es necesario enfrentar esas áreas, a veces es necesario volver a vivir ese momento para poder soltarlo, ¿no? A veces tenemos que revivir el momento para poder dejar atrás. Sí, así es, pues un proceso bastante complicado la infancia. Pero yo quiero hacerte la primera pregunta y es, ¿a qué edad empezaste a escuchar sobre Dios? Mira, vivimos rodeados de personas que conocían de Dios. En algún momento nos invitaron, pero como muchas personas decimos, no, no quiero, no es lo que yo quiero. Estamos con la idea de que nuestra creencia es la correcta, aunque sea algo que ni siquiera practicas, pero simplemente porque tú dices que crees y piensas que eso es lo correcto, ¿no? Y rechazas todo lo que no sea lo que tú creías, ¿no? Entonces, desde niñas lo escuchábamos, pero no le dábamos o sea, no le dimos oportunidad a Dios de que entrara en nuestro corazón. Mi abuela también en ocasiones, yo recuerdo que ella iba a la iglesia. No recuerdo si alguna vez me invitó, lo que sí recuerdo es que yo nada más veía que se cambiaba y se iba, agarraba su Biblia y se iba a la iglesia, ¿no? Recuerdo que ella hablaba mucho de Apocalipsis, ¿no? Ella, no sé si sería su libro favorito, no lo sé, pero ella hablaba mucho de Apocalipsis y recuerdo que yo escuchaba y me daba miedo, ¿no? Yo no sabía nada de la Biblia, yo nunca la había leído, entonces escuchar de Apocalipsis por lo que ella hablaba, a mí me daba temor. Entonces desde niña creo que escuchamos de Dios, mas el corazón no fue abierto hasta muchísimos años después, ¿no? Ok, sí, pues muchas veces nos hacen la invitación, escuchamos sobre Dios y solamente decimos yo creo en Dios, mas no asistimos a una iglesia, y eso creo que nos sucedió a todos en una parte de nuestra vida. Yo quiero hacer la segunda pregunta y es, ¿en qué momento sucedió el cambio verdadero en Karina? El cambio verdadero, mira, yo tuve que pasar por una separación. Tenía una pareja, tuve que pasar por una separación para conocer de Dios. Fue porque mi expareja había hablado con un pastor y él decide, al día siguiente de haber hablado con el pastor, él decide irse de la casa. Entonces mi intriga de saber qué le había dicho el pastor fue lo que me llevó a ello, ¿no? Cuando dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a veces no lo entendemos y decimos, bueno, esto qué bueno puede traer, ¿no? Entonces, en ese momento si me hubieran dicho, es que esta separación va a obrar para bien en tu vida, en ese momento yo creo que yo hubiera dicho, ¿de qué manera, verdad? Sin embargo, eso fue lo que me llevó a los pies de Cristo, ¿no? Ahí fue cuando tuve la plática por primera vez con un pastor, me explicó lo que había hablado y hubo algo que cambió, que recuerdo que me dijo, ¿puedo orar por ti? Y le dije que sí, ¿no? Y esa oración, algo sentí, algo se movió en mí, que a partir de ese momento yo quería ir a la iglesia, ¿no? Yo quería ir, pero había cosas en mí todavía, ¿no? Cuando no estamos en Dios, hay cosas arraigadas en nosotros, ¿no? En mi caso había mucho orgullo, había orgullo en mi corazón. Entonces el yo decir quiero ir a la iglesia no era algo que yo iba a hacer, no era algo que voluntariamente yo iba a decir quiero. Aunque yo había sentido algo, mi corazón estaba endurecido, ¿no? El Espíritu Santo ya estaba tocando la puerta, pero mi corazón aún estaba duro. Entonces, pues empecé a visitar a mi hermana todos los días antes del domingo para que me invitara a la iglesia y no lo hacía. Y todos los días le decía, ¿y qué vas a hacer? Y nunca me decía que iba a la iglesia hasta que finalmente le pregunto, bueno, ¿y qué vas a hacer el domingo? Vine un sábado y le digo, ¿qué vas a hacer mañana? Me dijo, voy a ir a la iglesia. ¿No quieres ir? Le dije, sí, claro. Fui a la iglesia y a partir de ahí algo, desde el momento en el que entré, escuché la prédica, algo empezó a moverse en mi corazón. Sin embargo, no me afirmé ahí. Yo pensaba que ya eso era todo. Yo pensaba que ya estaba haciendo lo correcto, que ya había tomado la mejor decisión y que ya estaba en el camino correcto. Sin embargo, yo creo que muchas veces cuando empezamos
Yo recuerdo que salía de ahí y salía emocionada y contenta, y en lugar de poner alabanzas, ponía música secular, ¿no? Y empezaba a escuchar música secular, que era lo mismo que yo estaba sintiendo, pero de alguna manera lo quieres llenar, y como es lo que conoces, es lo que buscas, ¿no? Para poderme afirmar tuve que pasar por otro proceso, ¿no? En esa ocasión la relación se restauró, pero años después me alejé de Dios, ¿no? Me alejé, le di prioridad a muchas cosas, puse muchas cosas antes que Dios, y la palabra dice que ¿quién es el primero que debemos amar? A Dios, ¿no? ¿Quién es al que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? Lo dice la palabra, y es a Él. Y me he dado cuenta que cuando no ponemos a Dios primero, desviamos nuestra mirada hacia otro lado, como lo hizo Pedro, ¿no? Pedro, mientras tuvo su mirada puesta en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas, pero cuando volteó a ver la tormenta, cuando se dio cuenta que había aire y cuando le prestó atención a eso, se hundió, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Y fue lo que a mí me sucedió. Yo le di importancia a todo y fui poniendo mi mirada en todas las cosas, menos en Dios, ¿no? Llegó el momento en el que Dios, si me preguntas ahorita dónde estaba Dios en ese momento, no lo sé, ¿verdad? No sé si estaba en el cajón, no sé si estaba atrás de mí, no sé dónde lo había dejado. Yo seguí caminando y me solté de la mano de Dios. Tuve que pasar por otro proceso para poder afirmarme, para poder verdaderamente tener un cambio real, y poder decir ahora sí, como dijiste ahorita, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te conocen. Ahora puedo decir que le conozco, ¿no? Sí, pues así es. Y pues yo creo que la vida del cristiano sin pruebas no sería la vida del cristiano. Y pues para llegar hasta aquí donde está el día de hoy, yo creo que han sucedido muchas cosas, muchas pruebas, muchas dificultades, y me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu vida. Bueno, te comentaba que bueno, yo conocí de Dios, porque no puedo decir que en ese momento conocí a Dios por una separación. Años después, pues me iba muy bien económicamente, tenía una buena posición en un trabajo, tenía un negocio que ya estaba iniciando y que en un inicio estaba dando muy buenos resultados. Entonces, empecé a descuidar no puedo decir empecé a descuidar mi relación con Dios, porque verdaderamente no existía una relación real. Yo conocía un poco de Dios. En ese tiempo ni siquiera sabía leer la Biblia, en ese tiempo ni siquiera podía decir yo, ni siquiera sabía los libros que había en la Biblia, ¿verdad? Pero fui dejando a Dios de lado, lo fui dejando de lado. Dios había respondido años atrás a una oración. Recuerdo que, bueno, el motivo, como ya lo mencioné, había sido una separación, estuve orando por ello, y recuerdo que el pastor me dijo, vamos a orar solamente un mes. Si él regresa, era de parte de Dios, y si no regresa es porque Dios no quiere y ya no vamos a orar por ello. Pues resulta que el día 30 del mes, después de 30 días de estar orando, recibo la llamada y la relación vuelve nuevamente. Dios me había dado un sí en ese momento, ¿no? Dios había respondido a una oración. Pasa el tiempo y empiezo a darle prioridades al trabajo, al negocio, el dinero, la posición, etcétera. Y Dios se va quedando, no sabemos en qué lugar, como te lo dije hace un momento. No sé en qué lugar estaba Dios, y tuve que pasar otro proceso, ¿no? Un proceso en el que tuve que perder todo donde había puesto yo mi atención. Todo lo que para mí representaba seguridad, lo tuve que perder. Y bueno, en 2 semanas se acabó todo, se acabó relación, se acabó negocio, se acabó trabajo y se acabó seguridad. Porque para mí el tener dinero, para mí el tener un trabajo, para mí tener una posición, el tener una familia o una relación, una pareja, para mí eso me daba seguridad en ese momento. Tuve que pasar por ese proceso. Ahí inició ese proceso nuevamente. Nuevamente hay una separación, pero esta vez fue una separación definitiva, ¿no? Esta vez, desde un inicio, yo recuerdo que me daban palabra y siempre era como uno de parte de Dios, ¿no? Lo que yo estaba pidiendo. Sin que ellos supieran lo que yo estaba pidiendo, siempre la respuesta era como que un no. Yo lo entendía que era un no. Y estoy segura
que si Dios me hubiera dicho que sí nuevamente, yo no estaría aquí. Si Dios me hubiera dicho que sí nuevamente, no sé dónde estaría ni sé qué estaría haciendo, pero sí estoy segura que no estuviera haciendo o no hubiera cumplido con el plan que Dios tenía para mi vida. A partir de ahí, Dios empezó a trabajar en mí. A partir de ahí tuvo que haber cambios, tuvo que haber renuncia a muchas cosas, tuve que dejar atrás muchas cosas para que Dios pudiera obrar en mi vida. Sí, así es, pues muchas veces descuidamos ciertas áreas y nos desenfocamos del blanco perfecto que es Jesús y empezamos a distraernos en otras cosas, así como Pedro que se distrajo y se hundió en las aguas. Y pues todo eso viene a desequilibrarnos, pero simplemente es el enemigo que viene a buscar la manera de que nos perdamos y que nos olvidemos de Dios trayéndonos dinero, trayéndonos las cosas que la vida nos puede ofrecer. Sí, y mira, algo que sucede mucho es que buscamos de Dios porque tenemos una necesidad y creo que muchos o la mayoría buscamos de Dios porque tenemos una necesidad. Yo la primera vez que le busqué es porque había una necesidad. Pero cuando cuando Dios nos da ese milagro tan rápido y no estamos preparados para recibirlo, le damos la espalda a Dios. A veces decimos, es que sí, Dios es el primero y sí todavía, pero no es verdad, porque empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas y le empezamos a dar prioridad a otras cosas y no nos damos cuenta. Lo peor del caso es que vas dejando a Dios de lado y no te das cuenta, ¿no? Si te dieras cuenta y dijeras, ay, creo que voy mal porque ¿dónde está Dios? Tal vez pondríamos un alto y haríamos las cosas diferentes, pero a veces recibimos el milagro de parte de Dios y así de facilito el enemigo nos seduce para el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos listos. Tenemos que estar preparados a veces. ¿Por qué Dios tarda tanto en responder a una petición? ¿Por qué le estoy pidiendo algo y no me lo ha dado? Porque a veces no estamos listos. Eso lo aprendí con tuve que pasar por 2 separaciones, una en la que me dijo sí, una en la que me dijo no, y muchos años después me di cuenta que ese no fue de bendición para mi vida. Y bueno, como mencionaste, sí, estuve viviendo fuera de Reynosa, Tamaulipas, estaba viviendo en Villahermosa, Tabasco, que era un lugar que me gustaba el clima, me gustaba la ciudad y era el lugar donde yo me quería quedar. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, podemos estar estancados ahí por mucho tiempo, ¿no? Yo me pasé 2 años estancada ahí. Cuando yo me fui esa última vez para Villahermosa, porque me pasé 2 años en los que iba y venía, porque había incertidumbre, había indecisión, no sabía ni siquiera qué iba a hacer, había pasado por una separación, había perdido el trabajo, había perdido el negocio, había tenido que hacer una mudanza, de vivir en una casa grande a vivir en una casa más pequeña. Había habido muchos cambios en mi vida, sin embargo, fueron tantas las cosas que había enfrentado que no las había procesado, por decirlo de alguna manera. No había procesado eso, entonces el no podía tomar una decisión. Según yo, mi decisión ya era quedarme a vivir allá. Pero buscaba trabajo y quedaba finalista y se suspendía la contratación. Entonces Dios no quería eso. Desde entonces ya había señales de que Dios no quería eso. Pero yo insistía. Y la última vez que fui, recuerdo que iba a una entrevista. Llegué a la entrevista y no llevaba ya mucho dinero porque pues ya mis finanzas se habían acabado. Entonces mi hermana, ella me apoyó para que yo me pudiera ir. Llego allá y no me podía regresar porque pues no tenía dinero, ¿no? Y estaba esperando la respuesta de ese trabajo. Pasó un mes y tenía que esperar otro mes, lo esperé. Llegó el mes de marzo y bueno, sucedió algo con mi hermana, la que me había ayudado para irme. Ella estaba enferma, ella le hacían hemodiálisis, entonces llegó pues en una de esas, de uno de esos tratamientos, de uno de esos procesos, ella le dio un paro respiratorio, entonces me avisan a mí que ella estaba muy grave. Yo en ese momento no sabía si venirme, si quedarme, porque como te digo, no había finanzas, entonces no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, y lo único que yo podía hacer era orar hasta que llegó el momento que
que pues ella partió, ¿no? Fueron pocos días, fueron 3 días creo. Ella parte con el Señor y yo tuve que regresar de emergencia. Recuerdo que mientras viajaba para acá, yo escuchaba mucho sobre el tema de salvación, ¿no? Todo el tiempo ese, la administración durante todas esas horas de viaje, pero porque hice un viaje muy extenso, aunque viajé en avión y que era 1 hora y media para llegar acá, fueron tantas las escalas que hubo mucho tiempo para que el Espíritu Santo estuviera tratando conmigo, ¿no? Y me hablaba mucho de salvación. Entonces llegué yo aquí, pero yo venía con una mochila, con 2 pantalones, 2 playeras y unos tenis y unos zapatos, que era el tiempo que yo iba a vivir aquí. Bueno, el tiempo que yo tenía planeado estar aquí porque me pensaba regresar. No sabía que los planes de Dios eran diferentes. No sabía que Dios tenía algo completamente diferente a lo que yo esperaba. Y pues no me podía ir. Pasó un mes, no me iba, pasaba el tiempo y no me podía regresar. Yo decía, me voy a regresar, pero no sabía cuándo, ¿no? Sin embargo, aquí se empezaron a abrir, no puertas, porque mi corazón no estaba en un lugar, mi corazón estaba allá. Yo me quería regresar. Entonces, pues sale una oportunidad de trabajo, aplico, tenía que ir a una entrevista, yo no traía ropa, y pues llegaba ropa de vestir y fui haciendo un nuevo closet poco a poco sin yo darme cuenta. Perdí todo lo que tenía allá, mi ropa, mis pertenencias, todo lo tuve que vender allá, pero hubo una clave o una parte importante, una palabra que recibí, que recuerdo que empezamos a congregarnos en una iglesia. Yo ya me congregaba, sin embargo cambiamos, porque así estaba dentro del plan de Dios, cambiamos de congregación. Y un día, todavía me decían que si me iba a quedar, yo todavía hacía planes de que me iba a ir y que ya mero, no sabía cuándo, pero me iba a ir, siempre decía. Y recuerdo que un día me dijo una hermana, usted tiene su corazón dividido, ¿no? Entonces Dios no puede hacer nada porque usted está aquí y está allá, ¿no? Una parte de usted está allá que allá quiere vivir, pero aquí está su familia. Entonces la mueven 2 cosas que le es difícil. Dios no puede obrar mientras usted no tome una decisión. Ese día recuerdo que llegué a la casa, hice una oración, ¿verdad? Yo sabía que era lo que tenía que renunciar y simplemente le dije a Dios, Dios, yo quiero vivir allá, yo quiero encontrar un buen trabajo, yo quiero volver, quiero hacer mi vida nuevamente allá, o sea, ese era el lugar donde yo me quería establecer. Y le dije, pero todo eso es lo que yo quiero, pero renuncio a ello y que se haga tu voluntad. Y decir, Señor, haz tu voluntad, es ya no insistir en lo que tú quieres. Entonces cuando dije, Señor, haz tu voluntad, ya dejé de buscar trabajo allá. A partir de ahí, Dios me establece en la iglesia donde me congrego actualmente. Ahí fui bautizada, ahí empezamos a predicar, ahí se abrieron las puertas para un programa de radio, ahí empezó un cambio, ahí empezó Dios a trabajar ya en lo que Él quería para mi vida, ¿no? En los planes que Él tenía para mí, que de yo haber seguido esos 2 años, fueron 2 años los que estuve en incertidumbre de que voy, vengo, porque no quería renunciar, ¿no? Si no lo hubiera hecho, yo creo que hasta el día de hoy todavía me la pasaría, no sé cuándo me voy a quedar allá, ¿verdad? Pero allá me voy a quedar. Sin embargo, tuve que tomar esa decisión. Muchas veces nos sentimos estancados en algo, muchas veces sentimos que no podemos avanzar y a lo mejor es algo que nos está manteniendo anclados, ¿no? En mi caso era eso lo que me mantenía anclada, lo que impedía que Dios obrara en mi vida, lo que impedía que Dios hiciera cambios. Y bueno, tuve que perder absolutamente todo, como te decía, perdí trabajo, todo. Me quedé sin finanzas, pasé por momentos muy difíciles, momentos en los que, pues a lo mejor de haber tenido dinero para comprar lo que quisiera, llegó el momento en el que no tenía dinero, no tenía ni un peso en mi bolsa, ¿verdad? No tenía ni un centavo en mi bolsa. Pero después de haber tomado esa decisión, se empezaron a abrir pequeñas puertas, ¿no? Y poco a poco se fueron abriendo. Y creo que esa decisión que tomé de decirle, Señor, haz tu voluntad, por eso la importancia de decirle a Dios, haz tu voluntad, ¿no? Señor, haz tu voluntad, yo quiero esto, pero renuncio a ello, ¿no? Yo lo quiero, pero ya está bien. Si tú no quieres, yo lo hago a un lado
y hago lo que tú quieres, ¿no? Haz tu voluntad en mi vida, es dejar a Dios que obre, es dejar que Dios, que el propósito que Él tiene, que los planes que Él tiene se cumplan. Sabemos que sus planes para nosotros son de bien. Los planes que Dios tiene para nuestras vidas son buenos. Dice la palabra que su voluntad es agradable y perfecta, ¿no? Dios tiene la voluntad para nuestra vida, la voluntad para nosotros es agradable y es perfecta. Los que la complicamos somos nosotros. Y mencionaste algo importante, tenemos que pasar procesos, ¿no? Aún conociendo de Dios, pasamos procesos. Cuando no conoces de Dios, pasas procesos. ¿Cuál es la diferencia de pasar procesos en el camino de Dios y fuera de Él? Que cuando estás con Dios tienes una esperanza, ¿no? Cuando estás con Dios, sabes que hay alguien, que tú no estás solo, no sabes que vas caminando, sabes que vas por el desierto, pero sabes que no vas caminando solo, sabes que hay alguien que te lleva de su mano, hay alguien que te va guiando y sabes que, como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Pues yo creo que ese proceso tan complicado era necesario para que llegáramos a este punto. Yo creo que si ese proceso, esa dificultad no hubiese sucedido, no estaríamos ahorita aquí sentados compartiéndoles sobre Dios, compartiéndoles sobre la palabra. Y pues bueno, yo quiero hacer una mención especial sobre el libro que lanzó aquí mi invitada Karina García hace un año, me parece exactamente, que es El corazón, ¿Dónde está tu corazón? Es el título de este libro. Así es. ¿Dónde está tu corazón? Me gustaría saber cuál fue la inspiración para este libro. Mira, te voy a contar, yo siempre lo digo, desde el momento en el que lo presenté, que este libro no es mío. Yo lo escribí, pero yo fui la capturista, ¿verdad? Aunque hay anécdotas mías en este libro, hay alguna parte de mi historia está en este libro. Puedo decir que fue Dios el que lo hizo, ¿verdad? Fue Dios el que puso cada palabra, fue Dios el que puso cada historia, fue Dios el que me fue guiando. Yo solamente iba y me sentaba en la computadora y empezaba a escribir. Algo que quiero recalcar es que cuando Dios te da una palabra, tómala, ¿verdad? Recíbela. Cuando Dios te da una palabra, tú recíbela. Fíjate que a mí me habían profetizado que iba a escribir un libro y yo no lo creía, ¿no? Yo decía, las hermanas no tienen que decirme, me dicen que voy a escribir algo, ¿verdad? Pero me ponen una cosa muy difícil. Entonces, yo recuerdo que decía, a lo mejor sí, pero en unos 10 años, 20 años, pero los tiempos nuestros y los tiempos de Dios son completamente distintos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y las cosas las hacemos en el tiempo de Dios. Yo podía decir, bueno, dentro de 10 años me voy a preparar, voy a estudiar, voy a hacer esto y luego lo escribo, ¿no? Sin embargo, cuando Dios dice es el tiempo, ¿no? Un día recibo una palabra, me conecto a una oración en un tiempo de oración a las 12 de la noche, recibo una palabra, me dicen que voy a empezar a escribir algo. Lo que había escrito anteriormente había sido una enseñanza, entonces yo dije, bueno, otra enseñanza. Y recuerdo que solamente me senté en la cama después de haber escuchado la palabra y dije, a ver, Señor, ¿ahora qué? Y Dios me da el nombre, ¿dónde está tu corazón? Me da ese nombre y me voy a dormir con ese nombre. Al día siguiente me levanto y traía ese nombre, resonaba en mi mente, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y me daba el versículo. Entonces dije, bueno, voy a dar un paso de fe. Dicen que debemos de dar un paso de fe, ¿no? Entonces yo me dije, voy a dar ese paso de fe, voy a escribir el nombre, el título en la computadora y que sea Dios cuando quiera darme la enseñanza, ¿no? Voy y empiezo a escribir el título que me había dado, ¿dónde está tu corazón? Y sin darme cuenta le empiezo a dar formato y empiezo a escribir. Y empecé a escribir para cuando acordé ya llevaba 2 páginas. Y en ese momento yo dije, esto será una enseñanza. Y continué escribiendo lo que el Espíritu me daba que escribiera. Y empecé a escribir. Y recuerdo que no decía yo nada, nadie le contaba, hasta que llevaba 2 capítulos, creo. Ya cuando que ya iban 2 capítulos, me di cuenta, dije, esto es un libro, no es una enseñanza, es un libro. Me da los capítulos que están contenidos aquí, me da el título de cada uno de ellos, me da las citas bíblicas y entendí que era un libro, ¿no? Hasta que ya tenía los 2 capítulos fue que lo compartí con mi hermana. Le dije, estoy escribiendo un libro y te voy a compartir para que lo leas y me digas cómo voy, ¿no?
se los compartí y me dijo ella, ya quiero que escribas el siguiente porque lo quiero leer. Pero ¿dónde está tu corazón? Fue una pregunta que se me ha hecho a mí. Y no es una pregunta fácil. Imagínate que en este momento Dios te diga a ti, ¿dónde está tu corazón? Sí, pues como nos mencionaba hace un momento, ella tenía un corazón dividido. Ella quería estar allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, pero en cambio Dios ya tenía un plan para ella aquí. Ya esa palabra, esa profecía que se había lanzado sobre este libro ya estaba escrita desde hace mucho tiempo. Y muchas veces pensamos que va a suceder en muchos años o queremos que sucedan pronto, pero no es en nuestros tiempos y no es en nuestras fuerzas, sino es en las de Dios, y Él decide cuándo es momento. A mí me gustaría saber, ahorita que lo estábamos mencionando, ¿cuántos capítulos contiene este libro? Este libro contiene 7 capítulos y déjame te digo algo que para mí es interesante, ¿no? Este libro lo escribí en 33 días, que es la edad de Jesús, que la edad que Jesús tenía. 33 años. 33 años. Tiene 7 capítulos. 7 capítulos es el número perfecto, ¿verdad? Tiene 7 capítulos y cada uno de los nombres de esos capítulos me los fue dando el Espíritu Santo. Yo al momento los escribí y decía, pero ¿qué voy a escribir de esto, no? Y te mencionaba y te decía ahorita, ¿cómo te sentirías si Dios en este momento te dijera dónde está tu corazón? Y me decías, sí, porque Dios, porque yo, en mi caso, yo tenía el corazón dividido. No solamente tenía mi corazón dividido. Cuando realmente te haces esa pregunta y si te la hicieras como Dios te la hace y te dices, ¿dónde está tu corazón? Realmente, si yo te preguntara ahorita, ¿cuáles son esas 3 cosas que traes en tu cabeza en este momento? ¿Cuáles me dirías? Quizás no me dirías a Dios, quizás me mencionarías otras. Dice la palabra de Dios que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, porque todo ello forma parte del corazón. Por eso para Dios es importante que le amemos con todo nuestro pensamiento, que todo nuestro pensamiento sea Él, que nuestras emociones, nuestro amor sea hacia Él. Si a mí me hubieran hecho esta pregunta hace muchos años atrás, ¿dónde está tu corazón? Estaba en muchas cosas, menos en Dios. Dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Entonces, hoy yo te hago esta pregunta, a ti que me estás escuchando, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son esas cosas importantes? Nos enfocamos muchas veces en hacer tesoros en la tierra. Nos enfocamos en acumular, nos enfocamos en un buen trabajo, una buena posición, en tener dinero, en tener un buen carro, una buena casa, en muebles y demás. Pero ¿qué va a pasar el día que partas de esta tierra? ¿Qué va a pasar el día que te vayas? ¿Quién se va a quedar con todo ello? ¿Quién lo va a disfrutar? Debemos hacer tesoros en el cielo, debemos empezar a preocuparnos por las cosas eternas y ya no por las cosas terrenales, ¿no? Por eso cuando leo esta pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en la tierra o está en las cosas eternas? ¿Está en lo temporal o está en lo eterno? Sí, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, entregar nuestra vida a Dios. Como muchas veces nos comentan, no hay mejor herencia para los hijos, para nuestros amigos, nuestros conocidos, que invitarlos a conocer de Dios, porque muchas veces pensamos que el mejor regalo que le podemos dar a un joven es un auto, un videojuego, pero yo creo que lo mejor que le podemos hacer a un joven es hablarle sobre Dios. Creo que es una parte muy importante, ya que pues nosotros, bendito Dios, tenemos la fortuna de haberlo conocido a una edad temprana y poder servirle durante el tiempo que Él lo permita. Y pues en Él está nuestra esperanza. Y pues ahorita nuestro corazón tiene que estar enfocado en Jesús. Así es, hoy sí debe haber una respuesta. Cuando escuches esta pregunta, ¿dónde está tu corazón? En Jesús, ¿no? Esa debería ser la respuesta. En las cosas eternas, me estoy preocupando por esa salvación, me estoy preocupando porque cuando yo llegue al cielo, lo que me puedo llevar, ¿no? No me puedo llevar nada de lo material que yo haga aquí, nada, alguien más lo puede disfrutar. Sin embargo, enfocarnos en Dios, eso es lo verdaderamente importante. Y decías ahorita, tenemos la fortuna de hoy conocerle, ¿no? Sin embargo, muchos le rechazan.
cuando solamente existe un camino seguro. Todos queremos ir al cielo, todos queremos estar con Dios, pero nadie queremos conocerle, ¿no? Muchos no quieren conocerle, muchos no quieren conocer a aquel con el que quieren pasar una eternidad. Quieren pasar la eternidad con él, pero sin conocerlo, ¿no? Sin embargo, creo que es algo de lo que nos deberíamos de preocupar ahorita. Sabemos que el mundo está complicado, el mundo está difícil en este momento, hay cosas que empiezan a rebasarlo, han rebasado muchos límites, ¿no? Ahorita creo que todo lo normal es lo que contradice la Biblia, ¿no? Si la Biblia te dice sí, el mundo te va a decir no. Entonces todo lo que contradiga la Biblia ahorita es lo normal, es la moda, es lo que debes de seguir, es lo que debes de hacer, porque si no lo haces tú estás mal. Pero verdaderamente, si nuestro corazón está con Dios, no debería de importarnos qué nos dice el mundo, ¿no? No debería de importarnos qué nos ofrece el mundo, porque nosotros sabemos dónde queremos hacer ese tesoro, qué es lo que queremos guardar, qué es lo que queremos verdaderamente para nuestra vida. Sabemos que pues existe una eternidad, y la eternidad va a ser o con Dios o no va a ser con Él, ¿verdad? Y si no es con Dios, ¿dónde va a ser esa eternidad? Dice la Biblia que donde hay crujir, dolor y donde los gusanos te van a estar ahí carcomiendo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la eternidad que tú quieres vivir? ¿Cuál es la eternidad que quieres pasar? Entonces, creo que es un buen momento de que te hagas la pregunta, ¿dónde está tu corazón? Porque muchas veces conocemos de Dios, buscamos de Dios, pero ¿dónde está verdaderamente nuestro corazón? ¿Verdaderamente está con Dios? ¿Verdaderamente mi prioridad es Dios? ¿Verdaderamente lo primero en lo que yo pienso cuando despierto es Dios? ¿Todo mi pensamiento y todo lo que hago durante el día lo hago para Dios? Si no es así, entonces mi corazón quizás no esté con Él, ¿no? Sí, pues muchas veces, así como nos comentaba nuestra invitada, suele suceder que vamos a la iglesia y salimos y escuchamos música secular, y eso es lo que nos gusta escuchar y nos llena el oído y nos emociona. Pero yo quisiera saber cómo fue ese proceso para dejar toda la música secular. Mira, he tenido que dejar muchas cosas. Y lo primero que dejé, y eso fue lo primero que tomé la decisión, fue porque yo estaba pasaba por una separación, iniciaba el proceso, y recuerdo que se estrenó la canción de un cantante que no voy a mencionar, pero se estrenó la canción de un cantante que yo escuchaba, y hablaba justamente de lo que yo estaba viviendo. Entonces yo en ese momento dije y otras canciones que estaban saliendo en ese tiempo y que todas hablaban sobre el dolor y todo eso, ¿no? Entonces cuando yo las escucho dije, si me pongo a escuchar esto, me voy a poner más triste y me va a costar más superar esto, y voy a sufrir más y voy a llorar más. Entonces dije, a partir de ahora no escucho música secular, y a partir de ahí empecé a escuchar música cristiana. Eso fue algo que tuve que soltar y que no me costó mucho trabajo. Como te mencionaba, tuve que renunciar al lugar donde quería vivir. Pero recordemos, quizás vas a tener que soltar muchas cosas, quizás vas a tener que dejar cosas, vas a tener que dejar cosas que el mundo te ofreciera, vas a tener que dejar atrás, vas a tener que soltar algunas cosas. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y no lo hizo porque tuviera algo malo para él. Le pidió eso porque había una bendición grande que le esperaba más adelante, pero tenía que pasar por un proceso para que pudiera recibirlo. De igual manera, a veces tenemos que soltar cosas y no lo queremos hacer porque me cuesta soltar mi carro, ¿no? Si me dicen, regala tu camioneta ahorita, la soltarías, a lo mejor te costaría, ¿no? Si te dicen, ¿sabes qué? Agarra nada más una maleta y vete de aquí, y no sabes a dónde vas, quizás lo pensarías, ¿no? A lo mejor Dios te dice, suelta ese trabajo, a lo mejor te dice, suelta esa pareja, suelta esas amistades, a lo mejor cámbiate de ciudad, deja esa casa, etcétera, y pensamos que es algo malo, o tenemos que ser procesados como yo, que tuve que perder muchas cosas. Sin embargo, hoy entiendo que para que este libro estuviera aquí, para que yo estuviera aquí compartiendo, tenía que haber pasado por un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que soltar cosas, tenemos que despojarnos de todo aquello que no le da honra y gloria a Dios, ¿no? Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Sí, así es, pues esa es una pregunta muy interesante. ¿Dónde está tu corazón en estos momentos? ¿Estás en el mundo o estás con Dios? ¿Eres frío o eres caliente?
Y yo creo que es una pregunta muy interesante que a mí me gustaría hacerle a la persona que nos está escuchando. O eres frío o eres caliente. No puedes ser tibio, no puedes estar en los dos lugares. No puedes estar en las cosas de Dios y estar a medias o estar escuchando música inadecuada, porque muchas veces el enemigo es muy inteligente y eso es una anécdota que yo también tengo. A mí me costó mucho dejar la música secular, inclusive cuando parece adrede que cuando pasas por situaciones complicadas sale un álbum, un estreno de una canción con la cual dices, esa es mi canción. Entonces tú mismo te pones esa etiqueta de que esa es mi canción y cada vez que yo la escuche me voy a identificar y eso lo apropias y te va haciendo un daño. Sí, siempre hay algo, ¿verdad? Que el enemigo te va a poner porque sabe que es el área con la que te va a golpear, ¿no? Sabe que es por donde te va a llegar, ya sabe que si te pone esa canción te va a poner triste, ¿no? Y así como dices, me cuesta dejar la música secular. A mí no me costó porque tomé la decisión inmediata. Yo dije, a partir de ahora no escucho, y no quiere decir que pase por donde hay música secular y me tapo los oídos, ¿verdad? A lo que me refiero con yo no escucho, yo no la pongo, ¿no? Yo no pongo esa música, ya en mi carro no se pone esa música, ya en la casa no se pone esa música. Y fue una decisión que tuve que tomar. A lo mejor eso fue lo más simple, ¿no? Dejar eso. Ok, eso fue lo más simple. Te decía, quizás tengas que soltar otras cosas. Y hacías esa pregunta ahorita para todos los que están escuchando. El programa se llama Jóvenes en Acción. Y yo quiero preguntarle, sé que este programa va dirigido, esta página y este proyecto va dirigido no solamente para jóvenes, pero sí me gustaría, ahorita quienes están siendo blanco del enemigo son los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle a todo aquel joven que conoce de Dios, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Verdaderamente está en Dios? ¿Verdaderamente está en las cosas de Dios? ¿O tienes otras prioridades? Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿Qué son esas cosas que tú consideras importantes, que tienen mucho valor y que te cuesta despegarte de ellas, que te costaría soltarlas? ¿Cuáles son esas cosas? Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, joven, yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Sí, pues yo creo que, pues más que nada esta pregunta es dirigida a los jóvenes, porque ahorita es la generación que más se está perdiendo. Los que están poniendo su mirada en algunos artistas, no voy a mencionar nombres, que simplemente no hacen nada edificante, al contrario, solamente contribuyen a que las generaciones se vayan perdiendo. Y eso hace que llevar el mensaje sea cada vez más complicado. Pero es porque los tiempos ya están muy próximos. Así que es momento de ponernos las pilas y tomar esa decisión. O estás o no estás. Y yo quisiera hacer una pregunta: ¿dónde podemos obtener este libro? Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Ahí está. Ahí puedes buscar dónde está tu corazón. Ahí aparece el libro y ahí lo puedes comprar. O de igual manera, mi perfil en Facebook es ¿Dónde está tu corazón? Ahí también puedes enviarnos un mensajito y te podemos hacer llegar el libro. O de igual manera, está otro medio que es Víctor Avivamiento. Ahí también puedes enviar un mensajito y te hacemos llegar el libro. Sí, les vamos a estar dejando los enlaces en la parte de abajo para que ahí puedan obtener lo que es su libro. Pues aquí nosotros tenemos uno de ellos, está muy bonito. Yo lo he leído una parte del libro y la verdad está muy interesante, se lo recomiendo. Es de mucha bendición, de mucha bendición. Si no sabes qué regalarle a tu hijo, a tu sobrino, a tu amigo que está en un camino equivocado, yo te invito a que le regales este libro. No hay mejor regalo que le puedas dar que lo que va agarrado de la mano con Dios. Así es, y mira, te voy a dar un dato interesante, ¿verdad? Cuando yo empecé a escribir ese libro, yo pensaba que iba dirigido solamente a jóvenes. Y ya cuando lo terminé me di cuenta que iba para jóvenes, adultos y para todas las edades, ¿no? No solamente para jóvenes, pero en el momento en el que yo lo estaba escribiendo, siempre fue pensando en que iba a ser para jóvenes. Quiero decir también que el nombre me fue dado por el Espíritu Santo, me dijo cuál era el nombre. Y la portada también, de hecho, cuando me estaban haciendo el diseño les dije que no le movieran mucho
porque ese diseño me lo había dado Dios, entonces quería que quedara lo más cercano a lo que yo había, a la visión que Dios me había dado. Sí, pues aquí en la portada podemos ver que tiene un corazón en color amarillo. No sé si tenga algún significado, si represente algo el corazón en color amarillo. Así fue la visión, me dio cómo iba a ser el libro, que iba a ser en negro. Tiene atrás del corazón como una partecita, como una nubecita blanca, y tiene el corazón amarillo. El corazón, pues obviamente es nuestro corazón, ¿verdad? Lo negro representa el mundo, y esa nubecita blanca que ves ahí es Dios, ¿no? Nuestro corazón, donde está, a lo mejor este corazón estuvo en el pasado en la oscuridad, estuvo en el pasado en cosas, pues en el mundo en general, ¿verdad? Sin embargo, ahora está en Dios, ¿verdad? A lo mejor dirás, bueno, pero ¿por qué está más chiquita la nubecita que todo lo negro que se ve ahí? Porque sabemos que la oscuridad se extiende por todos lados, ¿no? Pero sin embargo, aunque sea una pequeña lucecita, que esté ahí y que sea Dios y que esté en tu corazón, esa pequeña lucecita va a hacer grandes cosas en tu vida. Esa pequeña lucecita, mientras tú permitas que alumbre, quizás sea pequeñita la lucecita, pero lo que va a alumbrar va a ser extenso, ¿no? Sí, así es. Pues nosotros vamos a estar realizando una dinámica para todo aquel que quiera llevarse uno de estos libros. La vamos a estar lanzando próximamente ahí en nuestra página Jóvenes en Acción. Ahí les vamos a estar dejando los requisitos. Al igual, si quieren adquirir uno, pueden ponerse en contacto con nosotros o en los links que estarán en la parte de abajo. No sé si quieras agregar algo más. Pues yo creo que sería todo. Yo espero que puedas leer este libro y que sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía y como lo fue para la mía en el momento en el que lo escribí. Fui ministrada en muchas de las historias, fueron áreas sanadas. Y estoy convencida de que no es mío, porque te digo, yo nada más me sentaba a escribir. A veces cuando forzamos las cosas no resultan no tienen buenos resultados, ¿verdad? No hay ninguna repercusión en ello, pero cuando dejamos que sea Dios el que lo haga, cuando permitimos que nos dejamos guiar por Él, vamos a ver resultados, ¿no? Y bueno, hoy quiero, antes de concluir, quisiera decirte que durante una parte del testimonio yo te contaba que tuve un sí y un no de respuesta. Yo quiero decirle a todo aquel que está escuchándonos que si en algún momento has tenido un no de parte de Dios, que no te desanimes, ¿verdad? Porque dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y un no puede ser una gran victoria para tu vida, un no puede ser un gran cambio para tu vida, un no puede ser una grande bendición, más que si recibieras el sí de parte de Dios. Sí, pues nosotros somos como unos vasos, simplemente que Dios utiliza, y así como utilizó a mi tía Karina para realizar este libro, yo quisiera también no quedarme con la espinita de hacer esa pregunta. ¿Hay próximos proyectos? Mira, tengo el nombre de dos proyectos. Uno de ellos es un libro, el otro no estoy segura todavía. Pero como te digo, no quiero forzar las cosas, quiero que sea Dios. Del libro llevo una página escrita, ya tengo los versículos, ya sé más o menos de qué se va a tratar, pero estoy esperando que sea Dios quien me dé la luz verde y me diga empieza, y empezarlo a escribir. Pues con eso yo creo que nos damos una idea de los procesos que a veces tenemos que atravesar, las dificultades, principalmente tenerlo todo en el mundo y perderlo en cuestión de segundos. Cómo de un momento a otro puede estar aquí e irse todo, pero era porque había un plan, y era ese plan perfecto que Dios ya tenía. Y hoy puedo decirte, perdiendo se gana, ¿verdad? A veces tenemos que perder, a veces tenemos que soltar para ganar. A veces tenemos que dejar atrás cosas para poder recibir algo nuevo. Y lo que en un momento pude ver como una pérdida, hoy lo puedo ver a lo mejor si volteo atrás y digo, bueno, fue una bendición, porque mira, el propósito de Dios se está cumpliendo. Y si yo no hubiera soltado todo aquello y si permaneciera en aquella vida, quizás el día de hoy no
no estaría aspirando a una vida eterna, ¿verdad? Una vida eterna con Jesucristo. Hoy es lo que quiero, hoy, aunque los procesos son difíciles, los procesos duelen, la vida no es tan fácil siempre. Sin embargo, Dios no nos mintió, ¿verdad? Nos dijo que en el mundo íbamos a pasar por aflicción, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, solamente es perseverar, porque dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Así es. Pues esa era mi última pregunta. ¿Cambiarías tu vida de ahora por la del pasado? Y pues yo creo que no. Definitivamente no. Sí, te digo, si volteo atrás y ahora volteo atrás y digo, si aquel tiempo Dios me hubiera dicho que sí, ¿dónde estarían? Quizás no valoraría lo que hoy valoro. Y como te dije, lo que en un momento fue pérdida, hoy es una bendición. No, el camino no ha sido fácil, pero sé que Dios tiene un plan bueno, sé que Dios tiene cosas buenas para mi vida, sé que quizás hay áreas todavía que Dios está limpiando, que está puliendo para lo que viene, sé que Dios me está preparando para algo y creo que no existe nada mejor que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y solamente quiero decirte que cuando le dices a Dios, haz tu voluntad, es verdaderamente permitirle que haga su voluntad y puede ser que lo que haga Dios no va a ser algo que estaba en tus planes, puede ser que lo que haga Dios sea algo que no te guste, ¿verdad? Porque vas a tener que soltar, vas a tener que renunciar, pero lo mejor que podemos hacer es permitir que haga su voluntad, ¿no? Jesús mismo, ¿qué fue lo que le dijo al Padre, ¿no? Si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y sabemos que tuvo que pasar por ese proceso para que hoy pudiéramos aspirar a una vida eterna, para poder ser redimidos, y de igual manera todo lo que vivimos, así como Jesús nos enseñó a través de ello, todo lo que vivimos va a obrar para bien en nuestras vidas, ¿no? Cualquier dolor que vivas, aunque dices, bueno, es que es difícil, es duro, sí, pero en un momento más adelante quizás te vayas a dar cuenta que verdaderamente todo eso ha sido una bendición, ¿verdad? Aunque digas, pero ¿qué tiene de bueno y cuál es la bendición? La bendición es que el día de hoy estamos aquí, la bendición es que el día de hoy estamos compartiendo y que todo aquello, toda esa historia nos ha servido para conocer más de Dios, nos ha acercado cada día más a Dios. Precisamente yo creo que si nos hubieran dicho hace unos años que estaríamos aquí grabando un video de la palabra de Dios, yo creo que no lo hubiéramos creído, hubiéramos pensado que tal vez nos estaban mintiendo, pero esa es la importancia de dejar que Dios haga su voluntad, de dejar nuestras cargas en Él, de dejar que Él lleve el control de nuestras vidas, porque tal vez nosotros tenemos un plan, pero los planes de Él son mejor. Tal vez nos encontramos en un lugar en el que es el lugar equivocado, donde vamos a salir dañados, y tal vez ese es el proceso que va a suceder, tal vez tenemos que salir dañados para que le busquemos. Así que yo te invito, no esperes el momento que venga la prueba, acércate. Y ahora, a veces decimos, es que Dios me procesa, es que Dios me tiene aquí, pero quizás eres tú quien le está deteniendo. Yo te dije, yo lo detuve por 2 años. Estuve siendo procesada esos 2 años. ¿Por qué? Porque yo no quería tomar una decisión, porque yo estaba aferrada a mi sueño, a mi anhelo, a que se cumpliera y esperando lo que yo quería, sin preguntarle a Dios si era lo que Él quería. A veces nosotros mismos nos estancamos, a veces nosotros mismos nos aferramos a ese proceso, ¿verdad? Cuando a lo mejor sí entendemos rápido salimos del proceso, ¿no? Y decimos, es que Dios me ha pasado por un proceso muy largo y a lo mejor nosotros somos los que lo estamos alargando. Así es. Pues yo creo que con esto vamos a finalizar este capítulo. Yo te quiero decir a ti que nos estás escuchando, esfuérzate, sé valiente, sigue al frente, no te des por vencido y hazte esa pregunta todos los días, ¿en dónde está tu corazón? Así me despido y nos despedimos. Mi nombre es Alan Torres. Karina García, Dios te bendiga. Que Dios los bendiga.